me voy a permitir explicar lo que hasta el momento se tiene dentro de lo que es el pensamiento de modelo de alternancia para el año 2021, recordando entonces pues que habrán algunos aspectos que se puedan pulir con el consejo directivo y con el apoyo pues de algunos padres de familia que nos están colaborando en estos aspectos, y también pues con la parte de los abogados del colegio que también pues nos han estado asesorando en todo este contexto legal de lo que tiene que ver con modelo de alternancia. Entonces, si Camilo nos ayuda con esta parte de la presentación para poder explicar lo que sería el modelo de alternancia en el año 2021. Es bien importante entender algo, y es que hasta el momento el gobierno nacional ha solicitado alternancia. No se está hablando de presencialidad, es decir, presencialidad al 100%, porque sabemos pues que todavía el virus está y todavía no hay vacuna. Sin embargo, pues tampoco se está pidiendo virtualidad al 100%. En este momento lo que el gobierno tiene definido es que podamos regresar con alternancia a través de las decisiones que tomen las instituciones educativas, con el apoyo obviamente de ustedes como padres de familia, si así se llegase a dar. En ese contexto entonces es bien importante entender algo. Hasta este momento la decisión del Colegio Domingo Savio es proponer el modelo de alternancia. No sabemos qué pueda pasar en el mes de diciembre con la pandemia, no sabemos qué pueda pasar en el mes de enero y que de pronto el gobierno nacional pues tome otra decisión. Pero entonces este proyecto que vamos a presentar es lo que se tendría hasta el momento para el año 2021. ¿Qué es lo que se va a efectuar inicialmente? Vamos a realizar una encuesta la próxima semana, donde les vamos a preguntar a ustedes, padres de familia, específicamente si ustedes enviarían o no enviarían a sus hijos el modelo de alternancia. Digamos que voy a partir de una base explicativa. La pedagogía de la alternancia no es un invento del gobierno nacional por este año que estamos en pandemia. La pedagogía de alternancia es un concepto que se viene trabajando desde más o menos los años 1930 en Francia, y la idea en ese momento era crear un sistema de formación alternando periodos de acción con periodos de estudio, es decir, periodos donde se iba a la escuela a formarse y luego se iba a la práctica, al campo, a mostrar esos aprendizajes que se estaban adquiriendo. Entonces, unos días estaba en la institución formándose y otros días se estaba en el campo a través de la práctica. Digamos que esta pedagogía de la alternancia pues surge de varios debates y diálogos. Ahí les cito un primer documento donde tomamos las bases, la pedagogía de la alternancia, una propuesta pedagógica. ¿Y cuál es ese concepto? Digamos que la pedagogía de la alternancia es aquella en la que se enmarcan pues procesos formativos, alternando la asistencia a las instituciones con también procesos prácticos por fuera de estas instituciones. Avanzamos entonces ahí, Camilo, por favor. Digamos que el Ministerio de Educación Nacional sacó un documento en el mes de junio y en conjunto con el Ministerio de Salud que se titula Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. Aquí se mencionan unas fases. Hay que aclarar entonces que nosotros lo que hicimos fue investigar tanto en el Ministerio de Educación Nacional como también con algunos colegios del país que ya estaban implementando el modelo, cómo se podría trabajar. Estas 6 fases que vamos a presentar son las mismas fases a las cuales les están apuntando la gran mayoría de colegios del país que ya iniciaron el modelo de alternancia. Entonces, en ese contexto, lo primero que hay que entender es que es un proceso de transición. Entonces, se dice que se debe promover la prestación del servicio en condiciones de seguridad sanitaria, en el contexto del proceso de aprendizaje en casa y del retorno gradual y progresivo a las instituciones educativas. Entonces, en ese concepto, en esos 2 conceptos de gradual y progresivo, hay que entender que cada una de las fases que yo voy a exponer en este momento no se dan todas a la vez. Esas fases se van dando y no es el Colegio Domingo Savio el que toma la decisión de cuándo cambia de fase. Es a través de las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional, del Ministerio de Salud, eso implica del Gobierno Nacional, cuando ellos empiecen a dar información respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia, se puede ir avanzando. Las bases donde está el gel antibacterial, todo el contexto de la señalización, los tapetes, todo eso ya está listo en el colegio. Y una prueba piloto con asistencia de docentes al colegio
ya se realizó, se está realizando desde hace más o menos unas 4 semanas que los docentes están asistiendo a la institución en 2 grupos a trabajar desde allá los encuentros sincrónicos, pero también a trabajar con nosotros algunos aspectos del proceso de generación de planificación estratégica para el próximo año. Entonces, en esta fase 0 es la fase en la que nos encontramos en este momento. Posterior a ello, entonces pasamos a una fase 1, que esa fase 1 entonces sería ya el próximo año con inicio de clases presenciales con grupos reducidos de estudiantes, máximo 15-20 estudiantes por salón, y retomaríamos en la fase 1 en presencialidad con las asignaturas básicas. Estoy hablando de matemáticas, lengua castellana, inglés, la parte de la biología y las ciencias sociales. Las demás se harían con encuentros sincrónicos desde casa, como lo venimos trabajando en este momento con presencialidad asistida por tecnología. Las zonas comunes estarían cerradas, ya se tomaría la decisión si la cafetería también estaría cerrada o si salvo la cafetería, todas las demás zonas comunes estarían cerradas, es decir, teatros, laboratorios, todo lo demás estaría totalmente cerrado. Y lo que se haría es una implementación de clúster. ¿Qué es un clúster? Un clúster es un espacio específico que se designa a un grupo de personas que están en contacto en el aula de clase, obviamente manteniendo el distanciamiento social. Entonces el colegio se dividiría en esos clústeres, como mirar desde arriba el colegio y dividirlo por pedazos, y a cada uno de los grupos se les entrega ese clúster. Entonces ellos deben estar en ese clúster con distanciamiento social, asistido obviamente por el personal capacitado del colegio, desde la parte de gestión humana, el personal de apoyo y los docentes. No podrían salir de ese clúster y serían ellos específicamente quienes se mantendrían con su distanciamiento social, obviamente. Esa sería entonces la parte de la fase 1. En el caso en el que se continúe el retorno y ya el gobierno nacional vaya autorizando, pasaríamos a una fase 2. ¿Cuál sería esa fase 2? Ya se retomarían otras clases como la educación artística, la educación física y las asesorías psicológicas grupales. Obviamente, manteniendo los distanciamientos, obviamente aprovechando los espacios del colegio amplios, porque para la parte de materias como educación física y como las artes escénicas, como son materias donde obviamente exige mucho movimiento, por lo tanto va a exigir transpiración, ya se exige un distanciamiento social más amplio para estas materias. Entonces, obviamente, aprovechando los espacios tan amplios del colegio, se programaría. Ya se podrían utilizar implementos deportivos, obviamente con el proceso de desinfección, y ahí haríamos una primera evaluación de proceso. Repito, si accedemos a esa fase 2. En el momento en el cual si pasamos a fase 2, se autoriza una fase 3, sería la siguiente. En esa fase 3, entonces, ya se aumentaría el porcentaje de estudiantes en presencialidad. En las tardes de los lunes y los miércoles ya asistirían los MJS, los movimientos juveniles salesianos, y los semilleros, obviamente porque los semilleros tienen una cantidad reducida de estudiantes. El semillero de matemáticas y todos los demás semilleros pues, que se va a proponer. Y ya se podría aumentar la distancia entre los clústeres. Se disminuiría la distancia entre los clústeres, obviamente al haber un aumento de estudiantes en presencialidad. Si logramos pasar esa fase 3, pasaríamos a una fase 4. En esa fase 4 ya regresarían los eventos en teatro, obviamente manteniendo distanciamiento físico, actos cívicos y demás presentaciones, y ya se empezaría a permitir visita de padres de familia para realizar diligencias presenciales en el colegio. Si logramos pasar esa fase 4, pasaríamos entonces a la fase 5, que sería la sexta de todas las fases, el retorno de intercolegiados. Esto ya tiene que ver obviamente en consenso con los demás colegios, el servicio social, retornar a actividades deportivas externas, es decir, participación del colegio en algunos eventos deportivos, repito, en consenso obviamente con las demás instituciones a nivel municipal. Cabe aclarar entonces, y es bien importante que se entienda esto, puede que si iniciamos el proceso de alternancia nos quedemos en fase 1 hasta mitad de año, todo el año, o que si logramos acceder a la fase 2 no podamos acceder a la fase 3. Todo, repito, depende de cómo el gobierno nacional vaya dando las indicaciones y cómo se vaya comportando el proceso de la pandemia. Y obviamente el proceso de vacunación y demás cosas, si llega la vacuna pues al país. Avanzamos ahí. Es algo bien importante que se debe tener en cuenta. En todos los casos, el plan es flexible y avanza según Ministerio de Salud y Ministerio de Educación Nacional. Avanzamos, por favor, Camilo.
Y es importante, y esto lo quiero dejar muy claro, no es obligatorio que los estudiantes asistan al colegio. Si el padre de familia no define que su hijo vaya al colegio, que su hija vaya al colegio, se les va a continuar garantizando el proceso de formación desde la casa, con ampliación de la formación en presencialidad asistida por tecnologías, ampliando la cantidad de encuentros sincrónicos, ya no como este año, sino obviamente con todas las mejoras de acuerdo a la evaluación que nosotros realizamos. Y es bien importante tener algo en cuenta. No todos pueden asistir a presencialidad, así quieran. ¿Por qué? Porque pueden tener alguna comorbilidad, alguna enfermedad que no le permita asistir a la institución. Entonces, todo eso se va a tomar la decisión, obviamente, en este mes de diciembre, en el contexto de las matrículas. Por eso queremos ser bien enfáticos en que primero se va a hacer la encuesta. Vamos a hacer la encuesta para ver quiénes son los que asistirían al colegio a través del modelo de alternancia, quiénes no. Obviamente en un contexto legal, pues haríamos todo el proceso de firmas, de las exenciones que tienen que ver respecto a los modelos de alternancia, que ya los abogados están trabajando en esa parte, para que sea un proceso pues pertinente, para que ustedes no vayan a pensar que nosotros estamos jugando con la vida o con la dignidad de sus hijos, o que estamos pues inventándonos una cuestión para que vayan al colegio. No, queremos hacer todo muy legal, queremos hacer todo muy pertinente, y por eso vamos a hacer el debido proceso como se tiene que llevar a cabo en estos procesos. Entonces, los que no definan y no firmen que sus hijos asisten al colegio, se les continuará brindando el servicio con presencialidad asistida por tecnología. Avanzamos, Camilo, por favor. Entonces, en ese contexto hay una propuesta de horarios. Hasta el momento todavía es propuesta, porque hay que pulir muchas cosas. Hay que pulir, obviamente, respecto a la cantidad de grupos que vayan a salir, respecto a la cantidad de docentes que vayamos a tener, pero entonces es lo que se va a debatir con el Consejo Directivo. Entonces, si Camilo nos puede ayudar con el PDF, con lo que sería la propuesta de horarios. Recordemos que de acuerdo a una pregunta que están realizando, voy a ir respondiendo ya, que si el grupo tiene 30 estudiantes, ¿cómo sería el modelo de alternancia si solamente pueden ir 20? Precisamente hay que dividir, y precisamente por eso hay que saber quiénes son los que específicamente van a ir o quiénes son los que se van a quedar en casa. Pero nosotros dentro del modelo vamos a garantizar que solamente sean máximo 20. Entonces, si necesitamos dividir, en otra aula de clase vamos a poner el resto de estudiantes de esos grados. Obviamente. Nosotros en este momento vamos a hablar, por ejemplo, de sexto A, sexto B, pero ese sexto se podría dividir, obviamente. Entonces empezaríamos a trabajar con esa información. La propuesta entonces de primero a octavo, se tendrían 2 días de presencialidad en la semana y 3 días de trabajo en casa, con presencialidad asistida por tecnología. Entonces ya se definiría de acuerdo a la distribución, unos lunes y miércoles, otros martes y jueves, otros, bien. Ese sería el horario, desde las 7 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Habría un ingreso que tardaría con protocolo de bioseguridad y todo alrededor de media hora. Se harían unos buenos días por circuito cerrado de televisión, no se haría en patio. 3 horas de clase distribuidas como está ahí en la proyección, un descanso, luego otras 3 horas de clase, otro descanso y una sexta hora. La presencialidad se daría en 6 horas por 2 días, con un equivalente a 12 horas semanales. Recuerden que sería en las áreas básicas, las que empezaríamos a asumir presencialmente, que serían matemáticas, se darían 3 horas, lengua castellana 3 horas, inglés 3 horas, ciencias sociales 2 horas y biología 1 hora. Bajamos, Camilo, por favor. Hay una nota específica, y es que en educación artística se trabajaría música y artes escénicas semana intercalada y artes plásticas semanal. Bien, ojo, aclaro algo, es bien importante, 2 días para 4 encuentros sincrónicos y 1 día para 5 encuentros sincrónicos. Yo creo, Camilo, que pronto nos bajamos mucho, no sé si de pronto te puedas devolver un poco. Sí, ahí en esa parte entonces, esas serían las materias: matemáticas, lengua castellana, inglés, sociales y biología para presencialidad. Bajamos ahora sí, Camilo, por favor. ¿Cuáles serían entonces para presencialidad asistida por tecnología? Es decir, desde la casa. Biología 1 hora,
física 1 hora, química 1 hora, tecnología 2 horas, educación religiosa 2 horas, ética y valores 2 horas, educación física 1 hora, educación artística 2 horas y dirección de grupo 1 hora. Estas serían, las verían desde la casa. ¿Quiénes? Obviamente, ahí estas materias entran los que también asisten en presencialidad, porque los que asisten en presencialidad son 2 días nomás, los otros 3 días se les distribuyen estas. Los que no asisten a la presencialidad, los 2 días que están en presencialidad los demás, los otros están desde la casa, recibiendo sus clases sin ningún problema. ¿Qué implica esto? Cambio respecto al modelo que teníamos este año, que todas las asignaturas van a tener encuentro sincrónico semanal en esa cantidad de horas que se dice ahí. Continuamos. Para el grado 9 es lo mismo, es la misma propuesta, solamente que otra hora de biología más que se daría hasta 8º desde la casa se cambiaría por cátedra ambiental. Bajamos, Camilo. Este sería entonces la distribución para la casa en el grado 9. ¿Cómo sería en el grado 10º y 11? En el grado 10º y grado 11, bajamos por favor, ellos estarían 2 días y medio en presencialidad, ya se definiría cuál sería el mediodía, más otros 2 días, y los demás días en casa. ¿Cómo se distribuirían las asignaturas? Baja, Camilo, un poquito, por favor. Sube, ¿dónde está el cuadrito anterior? Eso, matemáticas, entonces, se definiría en 3 horas, lengua castellana, 3 horas, no alcanzo a ver bien hacia la otra parte, Camilo, de esa tablita. Inglés, que estaría también inglés ahí. Bueno, perfecto, muy bien, ahí sí lo veo. Estaría inglés, estaría ciencias sociales, 2 horas, biología 1 hora, filosofía 2 horas, por eso se amplía mediodía más para 10º y 11. ¿Por qué? Porque serían 2 horas de filosofía y 1 hora de economía y política. Desde la casa entonces recibirían las demás asignaturas en los demás días que no estén. Listo. Para el grado transición. ¿Cómo sería para el grado transición? 2 días en la semana en presencialidad, trabajo en casa 3 días en la semana, con un horario hasta más temprano, desde las 7 hasta las 12:20. ¿Cómo se distribuirían en los días presenciales? Serían dimensión comunicativa 2 horas, dimensión cognitiva 3 horas, inglés 3 horas. Y el resto de las dimensiones estarían desde la casa. La diferencia, repito, con el modelo actual, con el que terminamos este año, es que sí se van a recibir los encuentros sincrónicos de todas las asignaturas que queden pendientes, y que los que no asistan al colegio van a recibir sus clases también estando desde la casa, los días que los demás están en el contexto de la presencialidad.